Muy bien, hermanos y amigos, es un gusto saludarlos una vez más a través de este medio. Hoy es domingo 12 de noviembre del año 2023 y tal como pueden apreciar acá en pantalla, vamos a hablar brevemente sobre estos errores tan comunes que podemos cometer o que hemos cometido al estudiar las escrituras. Así que espero que sea un tema de interés para ustedes. A lo mejor algunas cosas, si no es que todas ya las conocen y tal vez las hemos cometido en algún momento de nuestra vida, pero el propósito es alentarnos, es a motivarnos a estudiar seriamente las Escrituras y poder así conocer a nuestro Señor Jesucristo y su mensaje para nuestra vida. Voy a corroborar nada más que esto esté grabando o transmitiendo y posteriormente comenzamos con el tema. Solo denme unos minutos. Es muy posible que esta transmisión no la vayan a encontrar acá en la página, sino que posteriormente la subiré al canal de YouTube, ya que es más práctico para fines de tener ahí, ¿no?, el contenido tranquilamente. Bien, bueno, vamos a ir comenzando entonces. 5 errores comunes al estudiar las escrituras. Esperemos esperemos que no los cometamos de nuevo si es que los hemos cometido y que Dios nos ayude, ¿no?, a estudiar mejor la palabra del Señor. Bien, entonces consideraremos algunos errores que van desde la investigación, es decir, desde el proceso hermenéutico, si pudiéramos llamarlo de esta manera, hasta un aspecto personal, es decir, lo que tiene que ver con nosotros como individuos, ¿no? Eh, Posterior a esto, es importante reconocer que estos errores comúnmente afectan la forma en cómo interpretamos las escrituras y ha traído a luz a movimientos o incluso ideas bastante perjudiciales para la vida cristiana como para la sociedad en totalidad. Así que esperemos que nos ayude esto a mejorar nuestra forma de estudiar las escrituras. Saludos, Emanuel, dice acá, vengo del canal del Cash Luna, tengo altas expectativas. Bueno, espero que sí, espero que sí. Al menos algunos errores de Cash Luna los vamos a ver por acá. Bien, entonces vamos a ver estos errores. El propósito es corregirlos o evitarlos y de esta manera tener una mejor perspectiva, ¿no?, de nuestro estudio bíblico y cómo presentar mejor la palabra del Señor, que al final ese es nuestro propósito, que Cristo sea exaltado. Entonces comencemos. El primer error que vamos a encontrar acá es la omisión del contexto histórico y cultural. Esto es muy común, hermanos, más de lo que pensamos. Y es que hay muchos hermanos que a lo mejor por cualquier razón piensan que la Biblia fue escrita hace unos 5 años. ¿Por qué no decirlo en pleno siglo 2020, en pleno siglo XXI, en pleno año 2023? Algunos creen que aquellos autores que están escribiendo y sus destinatarios eh, coinciden en algunos aspectos históricos o culturales, al igual que nosotros, o que tienen el mismo paradigma, ¿no?, de cómo vivían ellos y nosotros en la actualidad. Esto ocurre con frecuencia cuando omitimos que la Biblia fue escrita hace ya muchos siglos y que, por cierto, fue escrita en diversos lenguajes y situaciones culturales, ¿no? Entonces, cuando nosotros cometemos este error, estamos sacando a la Biblia o colocándola, mejor dicho, en un espacio, en un éter, donde cualquier cosa, ¿no?, puede estar sosteniendo históricamente su contenido. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, es importante conocer la historia, la cultura, las costumbres de la época. Es cierto, no nos vamos a convertir en expertos eh, en historia, a lo mejor no tenemos el tiempo, pero sí podemos consultar obras de referencia que nos ayuden a entender cuál era el contexto histórico de aquel momento, de aquel libro, de aquel pasaje que estamos estudiando. Esto nos va a ayudar a comprender el significado original y aplicarlo al contexto contemporáneo. Es decir, cuando yo entiendo lo que Pablo está escribiendo en su contexto histórico y cultural, puedo también aplicarlo a mi vida o a mi congregación. Es cierto, el texto, el pasaje tiene un solo significado
y este es afectado por su contexto histórico y cultural, pero también debo traer eso a mi día, ¿no? A mi diario vivir, a mi congregación, a mis hermanos, a mi familia, en fin, a todas las áreas de mi vida. Entonces, debemos quitarnos eso de la mente de que la historia, de que la cultura no es importante. Claro que sí es importante. Esto nos va a ayudar a comprender mejor el texto, a tener mejores conclusiones sobre lo que están escribiendo los autores y seremos beneficiados abundantemente. Saludos, Fred, gracias por pasar por acá. Dios te bendiga. Bien, ese es el primer error. ¿Lo hemos cometido? Bueno, ustedes sabrán, yo fui culpable de esto muchas veces, especialmente leyendo las cartas de Pablo. No ubicaba el contexto histórico o cultural y esto me llevaba a conclusiones bastante apresuradas sobre el texto, pero ya cuando consideras no solo el mensaje teológico, sino también este aspecto, te vas dando cuenta de que es mucho más amplio de lo que piensas. Especialmente me pasó en la carta a los Efesios, ya hace un par de años, cuando estudiaba o estaba leyendo Efesios, hace ya mucho tiempo, y sacaba conclusiones yo debajo de la manga, ¿no? Desde la manga decía yo, bueno, esto es lo que quizás Pablo está diciendo, pero olvidaba un elemento muy importante, por ejemplo, quiénes eran los efesios, es decir, a quiénes estaba escribiendo, eh, qué implica esta ciudad de Éfeso, o sea, cuáles eran sus contextos sociales, culturales, y cuando ya investigas un poco, te das cuenta de que el escrito está abordando cosas aún más amplias de lo que podrías pensar. Eso nos lleva también al segundo error que cometemos o hemos cometido y que debemos evitar, y es omitir el género literario. Lamentablemente este se sigue cometiendo hoy por hoy, y es que leemos la Biblia como, como leer cualquier otro libro. Si bien es cierto, es un libro, obviamente, un libro inspirado, claro, por Dios, pero olvidamos que dentro de él hay géneros literarios. Yo tengo por ahí un video en YouTube llamado así, La importancia de los géneros literarios. Creo que por ahí está disponible todavía, en el cual se habla, ¿no? Del por qué debemos conocer los géneros literarios y cuáles son sus implicaciones. No es lo mismo leer la carta a los hebreos que leer el libro de Apocalipsis, tampoco es lo mismo leer Éxodo que leer el libro de los Salmos. Hay una diversidad de géneros literarios dentro de las escrituras que parten desde la narrativa hasta la apocalíptica. Y saber estos géneros literarios nos permite, nuevamente, poder comprender mejor lo que el autor está diciendo. Omitir el género literario nos lleva a interpretaciones bastante literales o simplistas. Ustedes recuerdan que hace mucho tiempo se hizo famoso aquí en las redes sociales una figura que sacó la ONU, no sé si recuerdan esa noticia, una estatua, quiero ver si la encuentro, esto no lo tenía pensado, pero a lo mejor ustedes recuerdan eso. Vamos a ver, vamos a ver si la puedo proyectar. Era una estatua de un leopardo que tenía unas alas y cuántas personas salieron a decir que se trataba ah, de una señal, ¿no? De una señal, permítanme, lo voy a poner por acá. Aquí creo que está, permítanme, no, no la encuentro. Bueno, aquí está. ¿Esa? ¿Esa? ¿Recuerdan esa imagen ustedes? Esa estatua. Pues mucha gente salió diciendo que eso era lo que el Apocalipsis estaba describiendo. Yo recuerdo bien eso. De hecho, hice una publicación al respecto que me cayó mucha gente diciéndome que yo era un falto de revelación, que no tenía el espíritu, todo ese tipo de cosas que no sé de cómo las deducen o cómo lo determinan, pero mucha gente dijo en su momento que esta estatua que la ONU
iba a poner en una de sus locaciones, creo que en Nueva York. Esto ya fue hace días. Entonces dijeron que esa estatua era la representación de lo que el libro de Apocalipsis decía. Y eso, mis estimados, fue bastante lamentable, fue bastante triste, ¿no? Saludos, Rubén Flores, dice por acá, hermano, lo recuerdo en México, se parece más un alebrije, juguete prehistórico. Correcto, eso era, ¿no? Eso era, recuerdo esa era la palabra, alebrije. Entonces, ¿por qué traigo a colación o a mención esta noticia ya bastante antigua, ¿no? Y es que la gente o las personas a veces opinan o hemos opinado sin tener idea de lo que estamos hablando. Y una de las cosas que debemos reconocer a la hora de hablar de las escrituras es el género literario. Tenemos poesía, hay figuras literarias incluso como las metáforas, como las parábolas, como las hipérboles y otro tipo de elementos literarios que están dentro del texto que el autor los utilizó adrede o los utilizó con toda libertad, inspirado por el Señor, para transmitir el mensaje para nosotros. Entonces, si nosotros decimos a mí no me importa el género literario, pues vamos a llegar a decir este tipo de barbaridades que la historia nos da o nos atestigua, ¿no? De lo que hemos visto o de lo que se ha hecho, lamentablemente. Y hoy en día hay mucha gente que aún sigue creyendo que esa estatua tiene alguna relación con el libro Apocalipsis. Muy lamentable, muy triste. Ustedes me dirán, no juzgues de esa manera, no juzgo, realmente solo son los hechos. Esos son los hechos y solamente se reconocen como tal, lamentables. Pero es un error muy común. Así que, ¿qué podemos hacer? Conocer los géneros literarios, apartar tiempo, ¿no? Hay literatura que al final de esta, de esta presentación he dedicado unos slides, unas diapositivas para presentar algunos recursos recomendados. Otro error que podríamos estar cometiendo es ignorar los aspectos lingüísticos y textuales. Si bien es cierto, recalco, no vamos a ser expertos en todos estos asuntos, no vamos a ser eruditos en griego o en hebreo o en arameo o en otros idiomas, pero sí debemos reconocer que las palabras que componen el texto deben comprenderse dentro de su uso lingüístico o dentro de su uso del lenguaje, ¿no? Al que pertenecen. Y que estas variaciones o que estas diferencias eh, deben ser consideradas concienzudamente para una buena interpretación. Omitir esto, es decir, ignorar esto, nos lleva a malas interpretaciones. Por lo tanto, si bien es cierto, no vamos a poder estudiar o dedicar nuestro tiempo, nuestra vida a estudiar griego, arameo, hebreo, pero sí vamos a poder a lo mejor utilizar varias versiones de la Biblia. Uno de los consejos que dan bastantes maestros de hermenéutica, incluso uh, hay un autor por ahí, si no recuerdo, que escribió el manual de exégesis, no recuerdo su nombre en este momento, pero Handbook of Exegesis, algo así. Él dice que se recomienda tener por lo menos tres versiones o tres tipos de traducciones de las escrituras. Son las de equivalencia formal, las de equivalencia dinámica y una versión parafraseada. Entonces, si tenemos diversos tipos de traducciones, podemos llegar a mejores conclusiones del texto bíblico. De esta manera, aunque no somos expertos en griego o en hebreo o en arameo, y ojalá que pudiéramos tener el tiempo para hacerlo, pero por lo menos vamos a entender, ¿no? Cuál es el contraste de estas versiones, de estas traducciones, y nos ayuda a captar mejor la idea. Yo, mi setup de traducciones que yo tengo, que yo utilizo, son las siguientes. Utilizo la Biblia de las Américas como equivalencia formal. Utilizo la nueva versión internacional como equivalencia dinámica
y utilizo la traducción del lenguaje actual como una versión parafraseada. Entonces, ese es mi setup general de, de versiones para comparar, ¿no? Para contrastar. Y si puedes leer o por lo menos tener algunas nociones de inglés, hay unas versiones en inglés bastante buenas, como es la Standard English Version, la ESV. También está la otra versión, que es la NRSV. Hay versiones bastante interesantes en inglés que pueden darte mejores nociones también si manejas el idioma, ¿no? Eso es como algo secundario, pero de forma principal puedes armar tu setup de traducciones con las que yo te digo. Puedes. También puedes utilizar otras conforme a tu disponibilidad. Así que no hay que pensar que la Biblia fue escrita en español. Fue escrita en idiomas que tenían su propia consistencia, su propia idiosincrasia y necesitamos familiarizar esto, ¿no? A la hora de estudiar la Biblia. Necesitamos recordarlo. Bien, saludos a los que se están conectando por ahí. Gracias por pasar. Gracias por dejar su like. Hoy es domingo 12 de noviembre del año 2023. Estamos viendo breves errores o típicos errores que cometemos a la hora de estudiar las escrituras. Y nuestro propósito, más que señalar el error, es también tratar de encontrar una respuesta o una solución a, a este tipo de cosas que hemos cometido, ¿no? Yo ya les comentaba al inicio mis errores, así que podemos hacerlo con la ayuda del Señor y así ser mejores estudiantes de las Escrituras. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Bien, sigamos. Otro error que podemos llegar a cometer es aplicar, y esto nos pasa también, es aplicar sesgos personales o culturales. Esto podría también denominarse como eisegesis, es decir, imponer sobre el texto nuestras apreciaciones personales o nuestras ideas, ¿no? O nuestros deseos. Todos tenemos prejuicios, todos tenemos experiencias, todos tenemos una forma tal vez de ver o interpretar situaciones, pero a la hora de leer y estudiar la Biblia, este tipo de cosas no deben dominar, no deben establecer los parámetros de lo que el texto está diciendo. Entonces debemos ser conscientes, debemos ser realistas, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que el texto dice, no es lo que yo quiera que diga. Y eso es muy importante también a la hora de predicar, ya que si nosotros vamos buscando lo que las personas quieren oír, conforme a sus sesgos, conforme a sus contextos, vamos a terminar tergiversando lo que la Biblia enseña. Eh, de este modo surge lo que se conoce ahora como la predicación motivacional. Eh, Gente que utiliza proverbios o salmos o algunos pasajes de las epístolas paulinas para establecer charlas, porque no podrían llamarse sermones, sino charlas eh, de, de emprendimiento personal, de desarrollo personal, de, de este tipo de cosas motivacionales que no son pecado en sí, pero sí son un pecado en su sentido de, o son una omisión, mejor dicho, una omisión de estudiar y exponer el texto bíblico. Por eso encontramos a muchos maestros actualmente que están siguiendo la línea de motivadores tanto dentro de las esferas cristianas como fuera de ellas. Hay muchos jóvenes ahora que predican y suenan como una versión de Daniel Aviv, como una versión de Daniel Aviv pentecostal, con todo el respeto a los hermanos pentecostales, por supuesto, eh, y hacen esta mezcla, ¿no? Hacen esta mezcla. Entonces, no se trata de ser motivadores, se trata de exponer el texto y si yo voy buscando que el sesgo o que la idiosincrasia de mis oyentes sea satisfecha, pues voy a terminar haciendo una exposición injusta de las escrituras. Por lo tanto,
es muy lógico y muy evidente que todos aquellos que separan lo que el texto dice de sus ideas preconcebidas van a tener una mejor posibilidad de exponer las escrituras con eficacia. No sé, en sus contextos, ¿qué es lo más común, verdad? Pero al menos desde mi realidad, eso es lo que se ve, eh, se impone qué es lo que la Biblia dice. Y eso es muy lamentable, eso es muy triste. Entonces, no sé, tal vez en el caso de ustedes no sucede así, pero en mi contexto o en las realidades que uno ve, uno detalla eso y lo lamenta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante recordarnos esto mutuamente, de que la escritura es el rey, es la reina, ¿no? Es la que gobierna, es la que influye cómo debemos ver las cosas. Finalmente, uno de los errores que podemos cometer es la falta de oración y humildad. Falta de oración y humildad. Si bien esto no es una parte de la investigación, no es parte de la exégesis, pero podemos llegar a cometer este tipo de error. Y nos puede ocurrir con mucha facilidad, no se necesita pues premeditarlo mucho. Eh, Personas que leen mucho, que estudian mucho, pero que no están dependiendo del poder del Espíritu Santo, dependen de las herramientas, dependen de lo que dijo fulano de tal, pero no están orando. Han olvidado que el estudio de la escritura es una obra espiritual, es una disciplina espiritual. Gente que tiene mucho que decir, pero que es seco, que es vacío, que carece de vida, que carece de poder del Espíritu Santo. Y eso lo lleva a una actitud arrogante, gente que dice saber mucho, gente que se enorgullece, que menosprecia a los demás porque no saben, los destruyen, no los ayudan, no les proveen las herramientas o las facilidades tal vez para que ellos puedan conocer también, sino que los están atacando, ¿no? Lo están llevando de mal en peor. Hermanos, si hay algo que le hace daño a la teología y al conocimiento bíblico per se, es esto, es la falta de humildad y la falta de oración. Y debemos ser conscientes de que todos estamos expuestos a estas situaciones. Todos, incluso aquellos que no estudian, incluso aquellos que no leen la Biblia, también pueden caer en la falta de oración y en la arrogancia. Eh, Hay gente que se jacta porque no estudia la Biblia, o sea, es como que dice, mira, yo cómo estoy de bien y ni estudio la Biblia. Mira, a mí me va bien y ni estudio la escritura, estoy tranquilo. Lamentablemente hay ese tipo de personas también que la ignorancia la ven como una bendición, que la ignorancia la interpretan como algo positivo, noble, piadoso. Tampoco, ¿no? No es caer en ese extremo. Hermanos, lo que necesitamos nosotros es reconocer la importancia de buscar la guía del Espíritu Santo al estudiar las Escrituras. Comprender que el Espíritu Santo tiene este rol de iluminar nuestras mentes, de iluminar nuestros corazones para entender el texto y también para aplicarlo a nuestra vida, a nuestras familias y, por qué no decir, también a nuestras congregaciones. Estudiar las Escrituras es una disciplina espiritual, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que hemos visto estos errores, hermanos, conocidos por ustedes, seguramente, y que también los hemos cometido en algún momento de nuestra vida. Ahora, si tú dices, yo no he cometido ninguno de estos errores, gloria a Dios en las alturas, gloria al Santo de Israel. Pero ten cuidado y sigue de esta manera. Y si los has cometido, hoy es tiempo de recapacitar y cambiar, de mejorar para la gloria de Dios. Hay algunos recursos que quiero recomendar, tal vez pueden ser útiles para este fin. Y quiero hablar de dos libros que pueden ser buenos para ustedes.
Y si ya los tienen, pues léanlos otra vez. Quiero hablarles brevemente de dos libros recomendados para el proceso o para el estudio de la hermenéutica. Uno de estos libros se llama Hermenéutica y es escrito por Carlos Villanueva. Forma parte de una colección que CLIE ha publicado hace unos cuantos años. La colección se llama Curso de Formación Teológica Evangélica, bastante buena. Y dice Carlos Villanueva acá en su libro, cuando la iglesia tiene buena salud, las escrituras brillan en el mundo al que la misma ha sido llamada a ministrar. Por el contrario, cuando la iglesia está enferma o débil, el mensaje de las escrituras se diluye o se pierde. No es un secreto que en muchos lugares del mundo la iglesia de Jesucristo se encuentra pasando por un periodo de languidez espiritual, pues le falta el auténtico alimento que es la palabra de Dios. Lo que me gusta de este libro de Carlos Villanueva es que eh, hace dos grandes partes. Lo primero es el aspecto técnico, ¿no? La importancia de cómo interpretar las escrituras, el uso del Antiguo Testamento y el Nuevo, son cosas muy buenas, pero también hace implicaciones prácticas, es decir, de la vida diaria, de la vida devocional en cuanto a la hermenéutica. Así que podríamos decir que hace aplicaciones teóricas como aplicaciones prácticas. Bastante bueno, es un libro que recién leí este año y me ha parecido fantástico y creo que no se le ha dado mucha difusión, así que ahora se los recomiendo si ustedes quieren aprender más sobre hermenéutica o cómo estudiar mejor las escrituras, este libro les va a ser de mucho provecho y es un libro no tan engorroso, porque hay libros que tú los lees sobre hermenéutica y te dejan pues perdido, ¿no? Dices, ¿qué es lo que está diciendo este autor? Pero realmente aquí se ha hecho un buen trabajo. Y por último, les quiero presentar uno de mis favoritos que está en el top 5 de libros favoritos de hermenéutica y es el escrito por Scott Duval. Se llama así, Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. Es un libro fenomenal, fenomenal, con muchos ejercicios, con muchas referencias. Es un libro integral. Yo creo que en algunos seminarios lo están aplicando para sus clases. Creo que en el seminario bíblico William Carey están utilizando este libro. No sé de otros algunos seminarios de habla inglesa también lo usan en su versión en inglés, por supuesto. Así que yo les recomiendo mucho este libro. Y acá dice Scott Duval que el proceso de interpretación y comprensión de la Biblia es como emprender un viaje. El recorrido comienza con una lectura concienzuda y cuidadosa del texto. A partir de esta lectura concienzuda podremos determinar el sentido del pasaje en el contexto bíblico, es decir, lo que significó para los receptores bíblicos. No obstante, a menudo cuando intentamos aplicar este significado directamente a nuestra vida, surgen ciertos problemas. Estamos separados de los receptores bíblicos por cultura, costumbres, idioma, situación y una enorme extensión de tiempo. Estas diferencias forman una barrera, un río que nos separa del texto y que muchas veces nos impide comprender el significado del texto para nosotros. Y por esta línea parte Scott Duval y Daniel Hayes para mostrarnos el rol de la hermenéutica en la vida cristiana. Muy buen libro, la verdad, se lo recomiendo. Si algo pueden regalarse en estas fechas, es este libro. No se van a arrepentir. Si lo toman muy en serio, por supuesto, porque trae ejercicios y muy bueno, muy bueno. Bien, entonces estos son los recursos que les quería recomendar, que están ahí esperando por ustedes para evitar este tipo de errores comunes al estudiar las escrituras. ¿Habrán otros errores? Por supuesto que sí, pero solo queríamos mencionar algunos de manera breve, ¿no? Y estimular así
el deseo de poder conocer mejor las Escrituras. Bueno, gracias a los que estuvieron en esta transmisión, que espero sea de provecho. Saludos a todos. Gracias por dejar su like también. Esto ayuda a que otras personas puedan venir por acá y ver el live si les parece bien. Y recuerden que pueden ir al blog www.viviendoparasugloria.sgbf.com y pueden encontrar otro tipo de recursos para leer. Y también aquí en la página hay diferentes contenidos, solo le dan ahí en buscar y pueden que le aparezcan otras publicaciones que se han hecho por ahí. También estamos trabajando en una pequeña guía sobre el método inductivo bíblico que espero compartir esta próxima semana. Así que pendientes por ahí para aquellos que les gusta este tipo de herramientas homemade para estudiar la Biblia. Así que por ahí va a estar disponible. Bueno, gracias a todos por haber estado y apoyar esta transmisión. Será hasta la próxima. Por acá he llegado hasta el final. Que tengan una feliz tarde y que Dios los guarde esta semana en sus trabajos, sus estudios y en todo lo que emprendan. Siempre demos la gloria a Dios ahí donde estamos. Feliz día. Hasta luego.